hay días de días, ¿no? Hay días que fueron tan maravillosos para nosotros que se convierten en días inolvidables. Que uno dice, yo no quisiera que este día se acabara. ¿Aló? No sé si usted se le viene a su memoria alguno de esos días donde usted diga, uy, ese día quedó marcado en el calendario de mi corazón, porque viví un día maravilloso, viví un día glorioso. Bueno, no sé si usted se acuerda de ese día. Quizás hay otros días que de pronto sí quisiéramos olvidar, ¿cierto que sí? Que usted dice, uy, ese día, y fijo que cayó con este otro día, y usted empieza a relacionar, y usted dice, no, ese es un día para olvidar. Entonces, para algunos, por ejemplo, los que somos casados, el día de nuestro matrimonio es un día inolvidable. ¿Cuántos dicen amén? Para otros puede ser todo lo contrario. ¿Y yo qué estaba haciendo? Bueno, muy bien. O cuando usted dice, yo recuerdo el día cuando yo la conocí, o ella dirá lo mismo, recuerdo el día cuando yo lo conocí. Bueno, y creo que si hay algo que nosotros no podemos olvidar es lo que Dios ha hecho por nosotros. Tener memoria siempre de eso. Pero no solamente, escuche esto, tener memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros, sino tener memoria de lo que Dios nos ha dicho. Y en San Juan capítulo número 4, el verso número 46 en adelante, habla de algo que a mi juicio es maravilloso, esta historia que nos cuenta el apóstol Juan sobre Jesús. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan de ese milagro? Los que estuvimos aquí en el ayuno el domingo, en el segundo culto, Dios nos habló una palabra poderosa acerca de eso, de ese tema. ¿Sí fue así o no fue así? Fue maravilloso. Entonces, ahorita vamos a ver otro milagro que Jesús hizo en la misma ciudad o en la misma región. Dice, y había en Capernaum un oficial del rey. En ese caso ahí era el rey Herodes. Dice, cuyo hijo estaba enfermo. ¿Qué padre de familia de los que estamos acá en algún momento no se nos ha enfermado uno de nuestros hijos? ¿Cierto que sí? Y como uno dice, no, yo prefiero mejor enfermarme yo a que se enferme un hijo mío, ¿cierto que sí? No sé, algún padre de familia aquí que ha visto a su hijo en algún momento tan mal de salud que ha llegado a decirle a Dios, Señor, llévame a mí, pero no te lleves a mi hijo. Entonces, sabemos lo que es tener, la mayoría de los padres que estamos acá, tener un hijo enfermo y la angustia o por lo menos la zozobra que se vive de querer uno ver a sus hijos bien. Eso pasaba con este oficial del rey. El versículo 47 sigue diciendo, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Quita el versículo, por favor. O sea que la situación no era cualquier situación. La Biblia dice que el muchacho o no, el niño, no especifica si era un niño, si era un adolescente, si era un adulto ya, pero dice la Biblia que este muchacho estaba tan enfermo, el hijo de este oficial, que estaba a punto de morir. Puede ser que me gane un problema en esta noche por lo que voy a decir, pero generalmente, o por lo menos esa es la percepción que yo tengo y que tuve cuando estuve en el ejército, y es que generalmente los militares tienen una tendencia, por lo menos así creo que los forman, a ser, ¿cómo lo digo yo? Templados, ¿sí? Templados. Y a veces ese templado los lleva a ser un poco, cuando yo me incorporaron para prestar servicio militar,
Recuerdo que estábamos ahí de civil, no nos habían ni siquiera hecho la Schuler, nos habían mutilado. Y un señor que yo vi pasar por ahí, uno gordito, le toqué aquí y le dije, oiga señor, y le hice una pregunta. Oh, eso fue una ofensa. Después me di cuenta que a quien le había tocado aquí las presillas era un capitán que tenía una historia tremenda, se le había volado a la guerrilla 2 veces, lo había sido retenido, una cosa. Y yo, oiga señor, entonces no me fue muy bien con él, quedé pintado a los ojos de él esos primeros meses. Entonces, ver a un militar rogándole a alguien, ahora, era un militar romano y le estaba rogando a un hombre llamado Jesús que era judío. Y se supone que los romanos miraban a los judíos despectivamente. Entonces allí está este hombre rogándole a Jesús que venga a su casa para que sane a su hijo que está enfermo, y no solo que está enfermo, sino que está a punto de morir. Está a punto de morir. Entonces yo veo a este hombre aquí que se despojó de su orgullo. ¿Aló? Se despojó de su orgullo. ¿Cuántos aquí en algún momento de nuestra vida nos ha tocado despojarnos de nuestro orgullo? Y sabe que hay momentos cruciales en nuestras vidas, y esos momentos cruciales que a veces atravesamos, que nos llegan a nuestra vida, sirven como aspiradoras para absorber de nuestro corazón todo orgullo o todo vestigio que quede de orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Pues por ejemplo, pueden haber en medio de las familias, pueden haber orgullos. La tía que no se habla con el tío, este primo que no se habla con el otro primo. Y triste ver que pasen esas cosas en las familias, ¿cierto que sí? Horrible. Y a veces tiene que suceder, no sé si la palabra que cabe ahí es tiene, pero a veces tiene que suceder una calamidad familiar. Y ahí los orgullos, ¿dónde quedan? No, qué orgullo ni qué orgullo. Todo eso queda en la basura, donde debía haber quedado desde un momento. Decimos amén a eso. Entonces este hombre era tan difícil la situación que está viviendo, que este oficial del rey Herodes se despoja de su orgullo, permítame verlo de esa manera, y va donde Jesús. No dice que le dice que le ruega: desciende conmigo por favor para que sanes a mi hijo que está a punto de morir. Y aquí me surgió una pregunta, quizás sea una pregunta incómoda, pero permítame, yo la hago. ¿Qué debe hacer Dios o qué debe permitir Dios en nuestra vida para doblegar el orgullo que puede haber en nuestro corazón? Bueno, volvamos al oficial romano. El verso 48, vamos a ver la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Tremendo, ¿cierto que sí? Entonces la respuesta de Jesús para este oficial romano denota que que Jesús sabía que para ese oficial romano Jesús no fue la primera opción. Quizás este hombre ya había agotado muchas instancias. Quizás había llevado a su hijo al médico, o había llevado al médico donde su hijo. Quizá el médico le dijo: no hay mucho por hacer por su hijo, está realmente muy grave, así que prepárese para lo peor. Entonces Jesús en su respuesta dice: si usted no viere, o si ustedes, porque parece que lo dijo a todos los que estaban ahí, si no vieren las señales y prodigios, no llegan a creer, dice la palabra. Entonces denota eso, que Jesús para este hombre fue no la primera opción, sino la última opción, cuando todas las demás opciones no habían funcionado. Yo le hago aquí una pregunta a usted: cuando las cosas se ponen difíciles, ¿es Jesús para usted la primera opción? ¿La única opción? ¿O por allá en la mitad o la última? ¿Se acuerda?
de un tal Jesús. Entonces hay tres tipos de personas. El primer tipo de personas en cuanto a esos temas son los que creen para ver. ¿Los que qué? Creen para ver. ¿Cuántos de esos hay aquí? Bueno, estamos graves. O sea, son aquellas personas que basan su fe en las palabras de Jesús antes que en las obras de Jesús. No sé si hice mal la pregunta. La pregunta era, ¿quiénes de los que están aquí son de los que creen para después ver? Ese es el ideal. Porque el segundo tipo de personas están los que ven para creer. ¿Se acuerdan de quién? ¿Alguien así? Tomás, que se le había dicho, no había ido culto ese día, no sé qué estaba haciendo, pero los discípulos le dijeron, Jesús se nos apareció resucitado. Y Tomás dijo, hasta que yo no vea, no voy a creer. Y después Jesús le tapó la boca, se apareció en medio de ellos cuando estaban reunidos de nuevo y le dice a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, primer tipo de personas, los que creen para ver. ¿Cuántos de esos hay aquí? Ya, bueno, era un problema de comunicación o de entendimiento. El segundo tipo de personas son los que ven para creer. Porque no, hasta yo no lo creo, yo tengo que verlo. Y el tercer tipo de personas son peores que los segundos. Y es los que aún viendo, tampoco creen. ¿Los tuvo Jesús en su camino? Sí. Y sobre todo le pasaba con los religiosos de la época, que después de Jesús haber hecho tamaño milagro, ellos le pedían a Jesús una señal para creer. Y Jesús les dijo algo como esto, ustedes me piden señal, ¿sí? Pero la única señal que les será dada a ustedes será la señal de Jonás. Y ellos ahí sí los dejó plot, ahí sí no entendieron nada, pero se refería a Jesús a que estaría en la tumba su cuerpo durante 3 días y al tercer día iba a resucitar. Ahora pregúntele a la persona que está cerca de usted, ¿a qué tipo de personas, o más bien pregúntele, qué tipo de persona es usted? ¿Cuántos aquí son de los que creemos para ver? Así es, así debe ser. Entonces Jesús le dijo a este oficial, si ustedes no vieren señales y prodigios, ustedes no creerían. Triste. ¿No le parece triste que Jesús a usted le dijera eso? Le dijera, con usted yo ya sé cómo funciona. Si usted no ve la señal y el prodigio, usted no va a creer. Qué bueno que Jesús dijera de nosotros, tú me has creído, por lo tanto tú vas a ver mi gloria en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu hogar, en tu ministerio. Verso 49. Sigue diciendo la palabra de Dios. El oficial del rey le dijo, parece que no le hizo mucho caso a lo que Jesús le estaba diciendo, pero le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Qué le dijo Jesús? Ve, tu hijo vive. Otra vez, ¿qué le dijo Jesús? ¿Y el hombre qué? Creyó la palabra. ¿Ok? Parece que la fe de este hombre aumentó en esos minutos y creyó la palabra. Me voy a ir porque mi hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, escuche esto. El oficial romano quería que Jesús descendiera con él antes que su hijo muriera. Pero Jesús sabía esto, escucha atentamente. Jesús sabía que el niño moriría mientras él llegara. Porque no era una distancia corta donde estaba el niño o donde estaba el hijo del oficial.
Así que como Jesús sabía que si esperaron a que él llegara, el hijo iba a morir. Por lo tanto le dijo al oficial: ve, tu hijo vive. Se lo digo de otra manera. El hombre, este oficial, llegó a Jesús con la esperanza de volver a su casa. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Y a quién estaba esperando la familia de este oficial? ¿Que llegara quiénes? Pues el oficial, el papá o el esposo, que llegara con Jesús. Pero lo tremendo es que después de un viaje largo, ven llegar a este hombre solo. Llega sin Jesús. Ahora ese hombre se devuelve solo como llegó, pero con una diferencia. Se fue solo a donde Jesús y se devuelve solo de donde Jesús, a donde estaba su hijo y donde estaba su familia. Pero se devuelve con una diferencia. Diga conmigo, diga una palabra. ¿Cuál es la diferencia? Ahora yo le pregunto, usted se ha puesto cuidado. ¿Cuál fue la palabra con la cual se devolvió? Muy bien, ¿otra vez? ¿Otra vez más fuerte? Lo vieron llegar solo, pero como que él dijera: yo no vengo solo, no vuelvo solo, vuelvo con una palabra. Y es que Jesús, al cual yo fui a rogarle, me dijo: ve, tu hijo vive. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, ¿qué le dijeron? Ahora yo pregunto, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Ahora, ¿qué es lo que le dicen los siervos cuando lo reciben? Tu hijo vive. Estaban deseosos de darle esa noticia a este oficial: tu hijo vive. El oficial, yo creo que se preguntó a sí mismo y dijo: ¿dónde es que yo he escuchado esas palabras? Ah, sí. Verso 52, dice la palabra de Dios. Entonces el oficial les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Diga conmigo, diga: ayer a las 7. Mire a alguien que está cerca, dígale: ayer a las 7. Ahora voltea al que está atrás y dígale: ayer a las 7. Y ese es el título de esta palabra. El hombre quería confirmar algo, quería la evidencia. Ya había creído, pero quería la evidencia. Y pregunta: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y la respuesta que le dijeron es: la fiebre lo dejó ayer a las 7. Ayer a las 7. Verso 53. Dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora. ¿Cuál hora? ¿Cuál hora? Vuelvo y leo. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él, ya no solo, sino que con toda su casa, dice la palabra de Dios. Le da un fuerte aplauso al Señor por eso. Este padre de familia ató cabos y dijo: fue la hora exacta. ¿La hora qué? En que Jesús me dijo: ve, tu hijo vive. ¿No le parece tremendo? Es que Jesús sabía varias cosas. Jesús sabía que este hombre realmente, y la gente que le veía en ese momento, no creería en Jesús como Dios a menos que viera ese milagro, esa señal. Jesús también sabía que el niño estaba grave, bien grave, o el hijo estaba grave. Y Jesús también sabía algo, y quiero que preste atención a esto. Jesús también sabía que por estar encapsulado él en un cuerpo humano,
no alcanzaría a llegar sin que el Hijo ya hubiese muerto. Por lo tanto, lo que hizo Jesús fue soltar una palabra. Lo que hizo Jesús fue abrir su boca y declarar vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el momento que la palabra salía de la boca de Jesús, la palabra de Jesús viajaría a mayor velocidad que a la velocidad de su desplazamiento físico. A mí me emociona eso. Y entonces yo me hice varias preguntas hablando de velocidades. ¿Cuál es la velocidad del sonido? Y encontré este dato. Espero no estar equivocado. Pero la velocidad del sonido es 343 metros por segundo. Si lo lleváramos a kilómetros, aquí el dato que tengo es 1235 kilómetros por hora. Hablando de la velocidad del sonido. Entonces también me pregunté, ¿cuál es la velocidad de la luz? Y encontré este dato. Espero leerlo bien. 299.792.458 kilómetros por segundo. Ahora le hago otra pregunta. ¿A qué velocidad viaja la voz de Dios? La Biblia dice que el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Eso fue así. Ayer a las Ahora escuche esto. En Génesis 1 habla de Dios creando, de la creación. Y en los primeros versículos de Génesis capítulo 1, Dios dijo, sea la luz. ¿Sí fue así o no fue así? Y escuche esto, cuando Dios dijo, sea la luz, la velocidad de su sonido fue más rápida que la velocidad de la luz. No sé cuál milagro fue primero. Permítame pensar que primero fue el milagro este del cual estamos hablando. Pero si usted lee en los evangelios, la Biblia habla que hubo otro milagro parecido con un centurión romano, ¿se acuerda? Que no era que tenía a su hijo enfermo, sino que era su criado que estaba enfermo. Y al parecer este hombre valoraba mucho a ese criado, tanto como para venir donde Jesús rogando, como lo hizo este, pidiéndole que sanara a su siervo. Y Jesús le dijo, en ese caso a ese centurión, le dijo, yo iré y le sanaré. Y la respuesta inmediata del centurión, los que han leído la Biblia, fue algo como esto: no vayas, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Permítame creer que este hombre ya había escuchado de este milagro me imagino que entre oficiales romanos y todos estos militares se había extendido ese testimonio. Así que este hombre ahora le dice a Jesús, le dice, no, yo ya conozco cómo usted puede funcionar, no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús se detuvo y dijo, ¡oh! Ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y le dijo, ve. ¿Y qué se ha hecho? Está sano ya. Ve en paz, mijo. Hola. Entonces me hice varias preguntas que se las ha acabado de contar. ¿A qué velocidad viaja el sonido? ¿A qué velocidad viaja la luz? ¿A qué velocidad viaja la voz de Dios? Pero permítame hacerle una última pregunta. ¿A qué velocidad viaja su fe? Si es su vecino de confianza, hágamele esa pregunta, por favor. ¿A qué velocidad viaja su fe? Se lo digo de otra manera. Escúcheme, iglesia preciosa. ¿Cuántas horas deben pasar para que usted crea lo que Jesús ya le dijo? Se lo voy a hacer de otra manera. ¿Cuántos días deben pasar para que usted crea lo que Jesús ya le dijo? Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Cuántos meses tienen que pasar para que usted le crea a Jesús lo que ya le dijo? Permítame ir más allá. ¿Cuántos años tienen que pasar para que usted le crea a Jesús lo que Él ya le dijo? La Biblia dice que Jesús resucitado se le apareció a muchos. Entre ellos se le pareció a dos discípulos, que la Biblia no menciona sus nombres, que iban tristes camino a Emaús, dice la palabra de Dios. Y Jesús resucitado, escúchame, se les aparece en el camino y se hace como si fuera un viajero que va a donde ellos van. Ellos no reconocen a Jesús resucitado y Jesús empieza a tener una charla con ellos, una conversación. Y dentro de la conversación Jesús les pregunta: ¿por qué los veo como achicopalados, como tristes? Y ellos le dicen a Jesús, le cuentan que su maestro ha muerto. Y dicen algo como esto: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Teníamos una esperanza de que Él sí era. Pero aquí parafraseo y como que ellos dijeran: pero ese gato no era, no sirvió. Y más adelante, y Jesús sigue hablando con ellos, hasta que llega un momento donde Jesús no aguanta más. Y los reprende y les dice algo como esto. Les dice: oh insensatos. Traduzca eso al español latino. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Vuelvo y le pregunto yo a usted: ¿a qué velocidad viaja su fe? La Biblia dice que las promesas de Dios se alcanzan en el sí y en el amén. Cuando yo estaba pequeño, un día un señor que era de la iglesia, que tenía un almacén en el centro del parque, nos llevó a mi hermana y a mí, y tenía un almacén a nuestro juicio grande en ese momento, donde vendían ollas, pero otras cosas también, juguetes. Y nos paró frente al almacén y nos dijo a mi hermana y a mí: pidan, ¿qué quieren? Lo que ustedes ven acá que les guste es para ustedes. Yo no iba a pedir una olla, pero reconozco que tampoco pedí lo mejor que pude haber pedido en el momento. Solamente había un balón de fútbol
y mis ojos se clavaron allí en ese balón de fútbol, que no era de muy buena calidad, pero era un balón. Y mi hermana pidió otra cosa que, pudiendo haber, después fue que recapacitamos, pudimos haber pedido algo mejor, pero mi hermana pidió algo, bueno, en fin, para ella. A lo que yo voy es a esto. Cada promesa que Dios nos da podrá pasar desapercibida o por encima de nuestras cabezas si nosotros no las creemos y no las recibimos. Y la Biblia dice que la manera como nosotros sellamos en fe las promesas que Dios nos da es en el sí y en el amén. Lo conté en algún momento en el ayuno y lo hablábamos con mi esposa y estábamos asombrados de algo, o impresionados más bien de algo que estábamos viendo. Estábamos en la noche, mi esposa y yo conversando, y mi esposa me contaba algo y hablábamos de lo bonito que es Dios, de lo bueno que es Dios. Pero yo le dije a mi esposa: amor, de pronto tú no sabes, pero yo un día creí esto que tú me estás hablando. Y le dije, y yo recuerdo ese día, estábamos en una reunión de pastores en Bogotá, había ido una predicadora a ministrarnos la palabra, y esa predicadora en un momento dijo algo, y cuando ella dijo algo, yo dije: amén, sí. Ese día en el mundo espiritual quedó sellada esa declaración, ese sí y ese amén. Y hemos visto durante este último tiempo con mi esposa cómo esa palabra se ha venido manifestando. Yo ya sabía que iba a suceder. No me toma por sorpresa, pero no dejo de estar impresionado de Dios. Entonces, cada vez que Dios hable a tu vida una palabra, sea a través de este predicador o alguien que te predique la palabra, o aún en la televisión o en la emisora cristiana, o aún tú leyendo la palabra en tu devocional y tú dices: sí, amén, yo lo creo. Escuche esto, ese sí y ese amén es como una carta de propiedad, como una escritura donde tú dices: esto es mío. Este hombre escuchó de labios de Jesús que le dijo: ve, tu hijo vive. Y dice la palabra que él se fue creyendo que eso que dijo Jesús era una realidad. Que llegó después a tener, quería la evidencia. ¿A qué horas fue? Ayer a las 7. Y cuando lo contó a su familia, la Biblia dice que no solamente creyó él, sino que creyó él y toda su familia, dice la palabra de Dios. Cada vez usted ve mi Biblia y mi Biblia está pintada, rayada, y en algunas partes de mi Biblia hay fechas donde, haciendo mi devocional, pues Dios me habla todos los días cada vez que yo leo la palabra, como también le habla a usted si la lee. Pero escuche esto, pero hay momentos en los cuales el Espíritu Santo atestigua mi corazón que me dice: esto es algo rema, es para ti hoy. Y yo lo que hago es ponerle fecha y declararlo y creerlo, y digo: sí, amén. Ahora vuelvo y le pregunto a usted: ¿a qué velocidad viaja su fe? ¿Sabe qué me parece triste como cristianos? Que a veces lo que hacemos es pedalear y pedalear, y nuestro corazón se llena de tantas telarañas cuando ya Dios nos ha dicho: ve, tu hijo vive. Pero olvidamos que ya Dios nos había dado una palabra. No sé cuántos, permítame, pregunto esto, pero quizás tú que eres padre de familia,
De pronto en esta noche no es un hijo enfermo el que tienes, pero sí es un hijo que se está perdiendo. Y hoy Dios te dice a ti en esta noche es: tu hijo vive. Las oraciones que tú has hecho por tus hijos son escuchadas en el cielo. El apóstol Juan le escribe en la tercera carta a un amigo, le dice: no tengo yo mayor gozo que este, de saber que mis hijos andan en la verdad. Y es lo mismo que diría un padre de familia que ama a Dios realmente, de decir: no tengo yo mayor gozo. ¿De qué me sirve que mis hijos sean profesionales si no están caminando con Dios? ¿Hola? ¿De qué me sirve que mis hijos compren una casa nueva, un auto nuevo, si no están caminando en la verdad? ¿Cierto que sí? Por lo menos los padres de familia que tenemos, que amamos a Dios, sabemos que no hay mayor gozo para un padre de familia de ver que sus hijos anden en la verdad. Y hoy usted, como padre de familia, debe creer la misma palabra que se le dio a este oficial del rey, también es para nosotros. Tu hijo